Ella nunca me miró a los ojos, ni siquiera el día de la boda, cuando yo entraba por la puerta de su casa con un ramo de lirios blancos temblando entre mis manos. Su mirada se deslizó sobre mí como el agua sobre el cristal, fría, distante, imposible de retener. Yo sonreí de todas formas. Sonreí porque amaba a su hijo. Sonreí porque pensé que el tiempo lo arreglaría todo. Pero hay heridas que no sanan con el tiempo. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Me llamo Sofía, y durante 7 años fui invisible. No importaba cuántas veces limpiara su casa hasta que los pisos brillaran como espejos. No importaba cuántas tardes pasara cocinando sus platos favoritos, memorizando cada especia, cada secreto de sus recetas que ella nunca me compartió directamente, sino que yo aprendía espiándola desde la puerta de la cocina. No importaba que cuidara a su hijo cuando enfermaba, que planchara sus camisas con el mismo amor con el que una madre cuida a su bebé, que me desvelara para que él siempre tuviera todo listo, impecable, perfecto. Para ella, yo no existía, o peor aún, existía como un error, como una mancha en la historia perfecta que ella había imaginado para su hijo. Él se merecía a alguien de una familia importante, me decía sin palabras, con cada gesto, con cada suspiro cargado de decepción cuando me veía entrar a una habitación. Él se merecía a una mujer con apellido, con educación de universidad privada, con conexiones sociales que yo jamás podría ofrecer. Yo solo era Sofía, la hija de una costurera y un albañil, la niña que había crecido en un barrio donde las calles no tenían nombres bonitos y los sueños se guardaban en cajones cerrados con llave por temor a que se escaparan y nunca regresaran. Los domingos eran los peores días. Toda la familia se reunía en su casa y yo me convertía en la sombra que servía café, que recogía platos, que sonreía educadamente mientras las primas de mi esposo hablaban de sus viajes a Europa, de sus trabajos en empresas multinacionales, de sus vidas llenas de brillo y éxito. Yo asentía, preguntaba lo justo, y cuando me preguntaban qué hacía yo, sentía cómo el silencio se volvía pesado, incómodo. Trabajo desde casa, decía, en computación. Y era verdad, pero ellos no preguntaban más. No había curiosidad en sus ojos, solo cortesía forzada. Mi suegra se sentaba en su sillón de siempre, el de terciopelo verde que nadie más podía usar, y me observaba con esa mezcla de desdén y resignación que me partía el alma cada vez. A veces, cuando yo pasaba junto a ella, la escuchaba murmurar cosas a sus amigas. No me merezco esto. Mi hijo podría haber tenido tanto más, y yo me tragaba las lágrimas, porque amaba a mi esposo, y él intentaba defenderme a su manera, torpe, suave, sin querer romper del todo con su madre. Es solo su forma de ser, me decía por las noches, abrazándome en la oscuridad. No lo tomes personal, Sofía. Ella te va a querer, ya verás. Dale tiempo. 7 años de tiempo. 2555 días de ser invisible. Pero yo seguía intentando. Porque eso hacemos las mujeres como yo, las que crecimos pensando que el amor hay que ganárselo con esfuerzo, con sacrificio, con paciencia infinita. Seguimos intentando incluso cuando nos están rompiendo por dentro, pedazo a pedazo, sonrisa a sonrisa forzada, hasta que todo cambió, hasta que la vida, esa maga impredecible, decidió girar el tablero completo. Durante esos 7 años yo tenía un secreto que guardaba como se guarda una joya en el fondo del mar, invisible para todos, brillando solo en la profundidad donde nadie mira. Trabajaba desde casa, sí, pero no era un trabajo cualquiera. Desde los 16 años me había fascinado el mundo de las criptomonedas y la programación. Mientras mis amigas soñaban con vestidos de quinceañera, yo me quedaba hasta tarde frente a una computadora prestada, aprendiendo códigos, estudiando blockchain,
entendiendo patrones que para la mayoría eran solo números sin sentido. Mi padre pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Mi madre me rogaba que estudiara algo normal, algo que le pudiera explicar a las vecinas, pero yo veía algo que ellos no veían. Veía el futuro. Comencé con pequeñas inversiones, tan pequeñas que apenas eran visibles. $50 aquí, 100 allá. Aprendí a leer los mercados como otros leen novelas. Aprendí a ser paciente cuando todos vendían por pánico. Aprendí a confiar en mi análisis cuando el mundo entero decía que estaba loca. Y lentamente, muy lentamente, ese secreto comenzó a crecer. Cuando me casé con Diego, él sabía que yo trabajaba en tecnología, pero nunca le di detalles. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque yo misma no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle que esos números en una pantalla representaban más que un sueldo? Que representaban años de estudio autodidacta, de noches sin dormir, de una intuición que había convertido en ciencia. Y honestamente, nunca pareció importante. Nuestra vida era sencilla pero feliz. Vivíamos en un departamento modesto, manejábamos autos viejos pero confiables, comíamos en casa la mayoría de los días. Yo no necesitaba demostrarle nada a nadie. El dinero que ganaba lo reinvertía, lo hacía crecer, lo cuidaba como se cuida un jardín secreto, pero mi suegra no veía nada de eso. Para ella, yo seguía siendo la muchacha sin pedigrí que había atrapado a su hijo perfecto. La mujer que llegaba a las reuniones familiares sin joyas caras, sin ropa de diseñador, sin los marcadores externos del éxito que ella valoraba. Un martes por la tarde, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era de un notario. Una empresa importante había sido adquirida por un conglomerado internacional y yo, que había invertido en esa empresa cuando apenas era una startup de 3 personas trabajando en un garaje, acababa de recibir una suma que me dejó paralizada frente a la pantalla de mi computadora. Leí los números una vez, 2 veces, 3 veces. No podía ser real, pero era real, absolutamente real. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, lo senté en el sofá y le mostré el correo del notario. Vi cómo sus ojos se abrían, cómo su boca formaba palabras que no llegaban a salir, cómo me miraba como si acabara de conocerme por primera vez. Sofía, susurró finalmente. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no importaba, le respondí con honestidad. Porque esto no cambia quién soy. Porque te amo con dinero o sin él. Y quería que tú me amaras igual. Él me abrazó durante largo rato y yo sentí algo quebrarse y reconstruirse dentro de mí. Algo que tenía que ver con mi propia valía, con mi propio silencio, con todos esos años de hacerme pequeña para caber en los espacios que otros me asignaban. Pero ahora había un problema grande, complicado, inevitable. Teníamos que decírselo a su familia y especialmente teníamos que decírselo a ella. El domingo siguiente llegó como todos los domingos, con el mismo ritual, la misma coreografía ensayada durante años. Yo preparé el café como siempre, dispuse las tazas en la bandeja de plata que mi suegra insistía en usar, alicé mi vestido sencillo y me preparé mentalmente para las horas de invisibilidad que venían. Pero Diego tenía otros planes. Cuando toda la familia estuvo reunida en la sala, él se puso de pie y pidió atención. Hay algo que Sofía y yo necesitamos compartir con ustedes. Sentí todas las miradas clavarse en mí. La de mi suegra era especialmente intensa, llena de esa anticipación tensa de quien espera confirmar sus peores sospechas. Seguramente pensaba que íbamos a anunciar un divorcio o alguna tragedia que confirmaría que yo nunca fui suficiente para su hijo. Diego me tomó de la mano. Vamos a hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas, comenzó. Sofía ha recibido. Bueno,
Ella ha tenido mucho éxito en su trabajo. Las palabras sonaban extrañas en esa sala. Éxito, Sofía. En la misma frase continué yo porque necesitaba decirlo con mi propia voz. Durante años he trabajado en inversiones tecnológicas y criptomonedas. He desarrollado algoritmos de predicción de mercado. Y recientemente, una de mis inversiones iniciales en una startup resultó en una adquisición importante. El silencio era tan denso que podía sentirlo en la piel. ¿Cuánto? Preguntó mi cuñado, el abogado que siempre me había tratado con condescendencia amable. ¿Cuánto ganaste, Sofía? Diego les mostró el documento del notario que habíamos impreso. Vi cómo lo pasaban de mano en mano, cómo los números bailaban frente a sus ojos incrédulos, cómo sus expresiones cambiaban de escepticismo a sorpresa, de sorpresa a algo que no sabía identificar. Pero yo solo miraba a mi suegra. Ella sostenía el documento con manos temblorosas. Su rostro había perdido todo el color. Sus labios se movían sin sonido, contando ceros, recalculando, intentando procesar lo imposible. Esto es real, susurró finalmente. Completamente real, confirmó Diego. Y hay más. Sofía ha estado manejando no solo sus inversiones, sino también algunas mías, sin que yo lo supiera en detalle. Ella multiplicó por 30 mi pequeña herencia del abuelo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ahora es gracias a ella. La sala explotó en preguntas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Puedes ayudarme a invertir? ¿Conoces a alguien que pueda asesorarme? Pero yo seguía mirando a mi suegra. Ella no preguntaba nada, solo me miraba. Y en sus ojos, por primera vez en 7 años, vi algo que no era desdén ni resignación. Era algo más complejo, más humano, más quebrado. Era reconocimiento. Y con ese reconocimiento venía algo más, algo que sabía que yo no quería ver, pero que estaba ahí, brillante como una moneda nueva. Era interés. Los días siguientes fueron surrealistas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primos que nunca me habían dirigido la palabra me invitaban a café. Tías que me habían ignorado en cada reunión familiar de repente recordaban mi cumpleaños. Mi cuñada, la que siempre me había hecho sentir como una intrusa, me mandó un mensaje largo lleno de emojis, preguntándome sobre inversiones, sobre mis secretos del éxito, sobre cómo yo había logrado lo que ella, con toda su educación cara y sus contactos, no había conseguido. Y mi suegra me llamó. Sofía, dijo su voz al otro lado del teléfono, extrañamente suave, casi vulnerable. Podemos hablar, tú y yo, a solas. Nos encontramos en una cafetería elegante del centro, de esas donde el café cuesta lo que antes era mi presupuesto de comida para 2 días. Ella llegó puntual, impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura, algo menos rígido, menos impenetrable. Se sentó frente a mí y por un momento largo, ninguna de las dos dijo nada. Finalmente ella habló. No supe valorarte. 4 palabras, simples, devastadoras. Pensé que mi hijo se estaba conformando, continuó, mirando su taza de café sin tocarla. Pensé que tú eras una chica linda, sí, pero sin futuro real, sin la capacidad de darle a Diego la vida que yo quería para él. Hizo una pausa. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué, completamente. Parte de mí quería gritarle. Quería decirle sobre todas las noches que había llorado en el baño para que Diego no me escuchara. Sobre todas las veces que había dudado de mi propio valor porque ella me hacía sentir insignificante. Sobre los 7 años de ser un fantasma en mi propia familia política. Pero otra parte de mí, una parte más cansada y más sabia, solo quería paz. No me conociste, dije finalmente. Nunca intentaste conocerme realmente. Lo sé, admitió. Y ahora tengo que vivir con eso.
Con saber que perdí 7 años de conocer a una mujer extraordinaria porque estaba ciega por mis propios prejuicios, bebió un sorbo de su café. Sus manos temblaban ligeramente. «Pero ahora puedo verte», dijo. «Ahora entiendo quién eres realmente». Y ahí estaba, la verdad brillante y dolorosa flotando entre nosotras como humo de cigarrillo. «Me ves ahora», dije lentamente, «porque ahora tengo dinero». Ella bajó la mirada. La vergüenza coloreó sus mejillas. «No es solo eso, es exactamente eso». La interrumpí, pero sin rabia, solo con una tristeza profunda, ancestral. «Me ves porque ahora mi valor puede medirse en tu lenguaje, en números en una cuenta bancaria, en inversiones exitosas, en prueba tangible de que no soy la fracasada que pensaste que era. Sofía, por favor, pero aquí está lo que necesitas entender», continué, inclinándome hacia adelante. «El dinero no me cambió. Yo siempre fui esta persona, inteligente, trabajadora, capaz, con sueños y talentos y valor. Yo era exactamente la misma persona el día que entré por primera vez a tu casa con esos lirios blancos temblando en mis manos. El dinero solo cambió tu capacidad de verme». Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas perfectamente maquilladas. Ella no intentó detenerlas. «Tienes razón», susurró. «Tienes toda la razón. Y no sé si puedo perdonarme a mí misma por eso». «No necesitas mi perdón», le dije. «Necesitas entender qué perdiste y asegurarte de no perderlo con nadie más. Porque hay miles de mujeres como yo, invisibles, subestimadas, juzgadas por las cosas equivocadas. Y cada vez que no las ves, pierdes la oportunidad de conocer algo hermoso». Nos quedamos en silencio durante largo rato. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a este pequeño momento de verdad entre dos mujeres que finalmente se veían mutuamente. «¿Puedo empezar de nuevo contigo?», preguntó finalmente. «¿Puedo intentar conocer a la verdadera Sofía?». «Puedes intentarlo», respondí, «pero necesitas saber que no voy a cambiar para encajar en tu visión de quién debería ser. Y el dinero que tengo no me define. Es solo una parte de mi historia, no toda la historia». Ella asintió, secándose las lágrimas con una servilleta de tela. «Cuéntame entonces», dijo. «Cuéntame tu historia real, la que nunca me tomé el tiempo de escuchar». Y así, en esa cafetería elegante, entre tazas de café enfriándose y luz de tarde filtrándose por las ventanas, comencé a hablar. Le conté sobre mi infancia, sobre cómo mi padre me enseñó que la inteligencia no tiene precio, sobre cómo mi madre me mostró que la dignidad no se compra en tiendas departamentales, sobre mis años aprendiendo código en computadoras prestadas, sobre mis primeros fracasos en inversiones, sobre las noches estudiando mercados mientras otros dormían. Y por primera vez en 7 años, ella escuchó. Realmente escuchó. Han pasado 3 años desde aquella conversación en la cafetería. 3 años en los que mi relación con mi suegra se ha transformado lentamente, paso a paso, conversación a conversación. No fue fácil, no fue rápido y no fue perfecto. Hubo momentos en que yo dudaba si su cambio era genuino o simplemente un ajuste pragmático a las nuevas circunstancias. Hubo días en que detectaba rastros de la vieja dinámica, momentos en que su voz tomaba ese tono de antes y yo tenía que recordarme a mí misma respirar, mantener mis límites, no permitir que me hiciera pequeña de nuevo. Pero ella estaba tratando, realmente tratando. Comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, no con la curiosidad superficial de quien busca beneficios económicos, sino con genuino interés por entender qué me apasionaba. Comenzó a notar las pequeñas cosas que yo siempre había hecho, las flores que llevaba a su casa, la forma en que escuchaba a Diego, mi paciencia con sus nietos cuando nacieron. Un día, meses después de nuestra conversación, llegué a su casa y la encontré en el garaje, sacando cajas viejas. Ella me llamó.
con una sonrisa tímida que nunca le había visto. «Quiero mostrarte algo», dijo. Abrió una caja llena de fotografías antiguas, diplomas amarillentos, cartas viejas. Era su historia, la historia que nunca había compartido con nadie. «Yo también vengo de un barrio humilde», me confesó. «Yo también tuve que luchar para llegar a donde estaba. Pero en algún punto del camino olvidé de dónde venía. Comencé a valorar las cosas equivocadas, a medir a las personas por cosas que no importan». Me mostró una foto de ella a mi edad, con un vestido sencillo, parada frente a una casa pequeña, con ojos llenos de sueños. «Me convertí en la mujer que una vez me hizo sentir inferior», susurró. «Y luego te hice a ti lo mismo que me hicieron a mí. Es el ciclo más triste del mundo. Lloré con ella ese día. Lloré por todas nosotras, las mujeres que hemos sido juzgadas, subestimadas, hechas invisibles. Lloré por el tiempo perdido y por las conexiones que pudieron ser, pero no fueron. Y lloré también lágrimas de alivio, porque finalmente había algo real entre nosotras». Diego me encontró más tarde en la cocina, secándome los ojos. «¿Están bien?», preguntó, preocupado. «Estamos bien», respondí. «Estamos encontrando nuestro camino. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que el dinero fue solo el catalizador, no la causa del cambio. El dinero forzó a mi suegra a confrontar sus propios prejuicios, a cuestionar los sistemas de valor que había construido. Pero el verdadero cambio vino después, cuando ella decidió hacer el trabajo difícil de reconstruirse a sí misma. Y yo también tuve que hacer mi propio trabajo. Tuve que aprender que mi valor nunca dependió de su aprobación, que yo fui siempre completa, siempre suficiente, siempre valiosa, con o sin su reconocimiento. Tuve que perdonar, no por ella, sino por mí misma, porque cargar esa rabia era como beber veneno esperando que ella muriera. Hace unas semanas, mi suegra me invitó a dar una charla en el club de mujeres al que pertenece. Mujeres exitosas, educadas, de familias tradicionales. El tipo de mujeres que una vez me hicieron sentir invisible. «Habla sobre tu historia», me pidió, «sobre cómo llegaste a donde estás. Pero más importante, habla sobre lo que realmente importa». Me paré frente a esas mujeres y les conté mi verdad, no sobre los millones en mi cuenta bancaria, sino sobre las noches en que dudé de mí misma, sobre cómo la sociedad nos enseña a medir nuestro valor en cosas superficiales, sobre cómo todas llevamos dentro talentos invisibles, esperando ser descubiertos no por otros, sino por nosotras mismas. Les hablé sobre las mujeres que limpian sus casas, que cocinan sus comidas, que trabajan en empleos que ellas consideran insignificantes. «¿Cuántas de esas mujeres?», les pregunté, «tienen historias extraordinarias que ustedes nunca se tomaron el tiempo de escuchar? ¿Cuántas tienen sueños, talentos, una inteligencia brillante escondida bajo uniformes de trabajo que ustedes no consideran dignos de respeto? El valor de una persona», les dije, «nunca puede medirse en una cuenta bancaria, en un apellido, en un diploma o en la marca de su ropa. El valor está en su humanidad, en su esfuerzo, en sus sueños, en la forma en que ama y en cómo trata a otros». Cuando terminé, el silencio era absoluto. Y luego, una por una, esas mujeres comenzaron a aplaudir. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Otras asentían con expresiones de reconocimiento, como si finalmente alguien hubiera puesto en palabras algo que habían sentido pero nunca expresado. Mi suegra me abrazó después, fuerte, con un tipo de amor que no había sentido de ella antes. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por enseñarme a ver de nuevo. Esta noche, mientras escribo estas palabras, Diego duerme a mi lado. Nuestra vida ha cambiado mucho externamente. Vivimos en una casa más grande, viajamos más, tenemos más comodidades, pero lo que realmente importa permanece igual. Nos seguimos amando con la misma intensidad,
Seguimos riendo de las mismas tonterías. Seguimos siendo nosotros. El dinero nos dio libertad, es cierto. Libertad para elegir, para perseguir sueños, para ayudar a otros. Pero no nos dio valor. Ese siempre estuvo ahí. Y mi suegra finalmente lo ve. No porque el dinero le abriera los ojos, sino porque ella eligió abrirlos, porque ella hizo el trabajo difícil de confrontar sus propias limitaciones, porque ella tuvo el coraje de cambiar. Si estás escuchando esta historia y te ves reflejada en alguna parte de ella, quiero que sepas algo fundamental. Tu valor no está en espera de ser descubierto por otros. Tu valor existe ahora, completo, brillante, innegable. No necesitas probar nada a nadie. No necesitas transformarte en otra persona para ser digna de amor, respeto o reconocimiento. Y si tú eres alguien que ha hecho invisible a otros por razones equivocadas, también hay esperanza para ti. El cambio es posible. La comprensión puede llegar, pero tienes que estar dispuesta a ver realmente, a cuestionar tus propias creencias, a reconocer cuando te has equivocado, porque al final todos somos solo humanos, tropezando en este mundo, tratando de encontrar conexión, tratando de entender qué realmente importa. Y lo que realmente importa nunca ha sido el dinero, es el amor, es la empatía, es la capacidad de ver la humanidad en cada persona sin importar su cuenta bancaria, su apellido o su código postal. Es la capacidad de decir te veo, realmente te veo, y eres suficiente exactamente como eres. Esa es mi historia. La historia de cómo fui invisible durante 7 años hasta que el dinero forzó a alguien a mirar. Pero más importante, es la historia de cómo aprendí que nunca fui realmente invisible. Solo estaba rodeada de personas que habían olvidado cómo ver y ahora, cuando miro a mi suegra a los ojos, finalmente encuentro lo que siempre busqué. No aprobación, no admiración, solo reconocimiento. Dos seres humanos viéndose mutuamente, con todas sus imperfecciones, con toda su historia, con toda su humanidad. Y eso, descubrí, es más valioso que cualquier número en cualquier cuenta bancaria. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo sentir, pensar o recordar tu propio valor, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque todas nuestras historias importan. Y si aún no lo has hecho, acompáñame en este viaje suscribiéndote al canal, porque seguiré compartiendo historias reales, historias que nos recuerdan que ninguno de nosotros está solo en este mundo complejo y hermoso llamado vida.